Nunca pensé que aquel día cambiaría tantas cosas. Siempre he tenido una relación cercana con mi yerno. Incluso después de su matrimonio con mi hija, nos llevábamos bien. Él venía a menudo a casa, a veces solo para charlar, otras para ayudar con pequeños arreglos, y yo disfrutaba de su compañía. Era una sensación extraña, pero reconfortante, como si en medio de la rutina doméstica hubiera una conexión silenciosa que nadie más entendía. Ese día, mientras acomodaba unas cosas en mi habitación, no me di cuenta de que él había entrado. Me sorprendió, y sentí una mezcla de vergüenza y curiosidad cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No hubo palabras inmediatas, solo un silencio incómodo que se rompió por su disculpa. Era natural, humano, y algo en su mirada me decía que él también se sentía atrapado en un momento inesperado. Comenzamos a hablar. Al principio, con la cautela de quienes no quieren cruzar límites, pero poco a poco la conversación se volvió más sincera, más abierta. Él me preguntó por qué hacía ciertas cosas, y yo, sin avergonzarme del todo, le expliqué de manera sencilla, dejando entrever que eran momentos que me ayudaban a sentirme viva, a reconectarme conmigo misma. Sus ojos no mostraban juicio, solo interés, y eso fue lo que me hizo sentir que podíamos hablar de cualquier cosa. No fue inmediato, no hubo impulsos desmedidos. Fue un acercamiento lento, cargado de curiosidad y comprensión. Él compartió que recientemente había pasado por su propio cambio. La separación de mi hija lo había dejado con un vacío, y me confesó que no sabía bien cómo llenar ese espacio en su vida. Fue extraño, pero me sentí conectada con él de una manera nueva, como si nuestras soledades se reconocieran mutuamente. Los días siguientes fueron de pequeñas conversaciones y gestos que no habíamos tenido antes. Una mirada, un roce accidental, un mensaje casual que llevaba consigo un peso inesperado. No hablamos de lo que pasaría, ni planeamos nada. Simplemente dejamos que la curiosidad y la comprensión mutua marcaran el ritmo. Sentí que estaba explorando territorios desconocidos, con respeto y con cuidado, como quien camina por un jardín al amanecer sin saber qué flores encontrará. Fue en esos momentos de cercanía, en las charlas que se alargaban hasta la tarde, que empezó a gestarse una complicidad silenciosa. Él reía con mis historias, yo me reía con sus comentarios, y en cada encuentro sentía cómo nuestra relación cambiaba sutilmente. No había planes, no había promesas, solo un entendimiento tácito de que algo distinto estaban haciendo, algo que ninguno de los dos esperaba, pero que de alguna manera se sentía inevitable. Con el paso de los días, nuestra conexión se volvió más profunda. Ya no eran solo conversaciones casuales. Había una familiaridad nueva, como si estuviéramos descubriendo un lenguaje propio, silencioso y secreto. Cada gesto tenía un significado. Cada mirada contenía algo que no se podía explicar con palabras. Yo sentía una mezcla de sorpresa y emoción, preguntándome cómo algo tan inesperado podía sentirse tan natural. Un día, mientras él me ayudaba a reorganizar unas cajas en la sala, nuestras manos se rozaron de manera inesperada. Fue un contacto breve, pero suficiente para que ambos nos detuviéramos un instante y nos miráramos. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso. Sabíamos que aquello era distinto, que lo que estábamos compartiendo iba más allá de lo habitual. Me sorprendí de mi propia reacción, de cómo mi corazón se aceleraba ante su presencia, y me di cuenta de que tampoco él estaba indiferente. Hablamos de nuestra soledad, de los vacíos que habían dejado los cambios recientes en nuestras vidas. Y él me contó sobre los momentos difíciles tras su separación, y yo compartí mis reflexiones sobre lo que significa sentirse deseada y viva a cierta edad. Era como si cada palabra construyera un puente entre nosotros, uniendo experiencias y emociones que habíamos guardado durante años. Y sin darnos cuenta, ese puente empezó a acercarnos físicamente también, con roces que ya no eran casuales, con caricias que buscaban consuelo y compañía. Una tarde, mientras compartíamos un café en la terraza, me habló de sus sentimientos. No usó palabras atrevidas, no hubo confusión, simplemente expresó que nuestra cercanía le daba tranquilidad, que le hacía sentir que no estaba solo en un mundo que a veces parecía vacío. Sentí que mi corazón se abría, que los límites que creía firmes empezaban a desdibujarse. Había un entendimiento tácito, una complicidad que crecía con cada instante compartido. A partir de ese momento, nuestra relación cambió.
no de manera abrupta, sino como un río que encuentra su cauce después de la lluvia. Los días se llenaron de momentos pequeños pero intensos. Una mano que se queda un segundo más. Un abrazo que dura un poco más de lo habitual. Conversaciones que se alargan hasta la noche, mientras el mundo afuera sigue indiferente. Cada encuentro era un descubrimiento. Cada sonrisa una confirmación de que estábamos construyendo algo que nadie más entendía. Nunca hablamos de futuro ni hicimos planes. Simplemente dejamos que las emociones y la curiosidad marcaran el ritmo. Cada día se sentía como un regalo, un tiempo robado a la rutina y a la normalidad, donde podíamos explorar nuestra conexión sin presiones. Era una intimidad distinta, sutil y cargada de significado, donde cada gesto, cada mirada, cada suspiro contaba una historia que solo nosotros podíamos comprender. Llegó un día en que la cercanía ya no podía ser solo sutil. Habíamos compartido tantas horas, tantas confidencias, que la línea entre amistad y algo más se había vuelto difusa, casi imperceptible. Me di cuenta de que ya no podía negar lo que sentía, cada vez que lo veía, cada vez que su mirada encontraba la mía. Era una mezcla de ternura, deseo y complicidad que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado antes. Una tarde, mientras conversábamos en mi sala, algo cambió. No hubo palabras que lo anunciaran. Simplemente nos encontramos cerca, demasiado cerca como para ignorarlo. Un gesto, una caricia discreta, y sentí que todo lo que habíamos construido silenciosamente se desbordaba. No fue impulsivo ni apresurado. Fue un reconocimiento mutuo de algo que ambos sabíamos que estaba allí desde hacía tiempo, pero que habíamos esperado el momento adecuado para aceptar. Durante esos momentos, entendí que no se trataba solo de atracción. Era el respeto, la comprensión y la conexión que habíamos cultivado los que nos habían llevado hasta allí. Cada roce, cada gesto, cada mirada tenía un significado que iba más allá de lo físico. Era un lenguaje que solo nosotros podíamos comprender. Me sentí valorada, deseada y acompañada, y comprendí que esa relación nacía de un terreno profundo, de una complicidad construida con cuidado y paciencia. El tiempo pasó, y nuestra relación se consolidó de manera silenciosa. Nadie más necesitaba entenderlo. Era nuestro secreto, nuestro espacio compartido donde podíamos ser nosotros mismos, sin máscaras ni juicios. A veces me sorprendía de la naturalidad con la que habíamos llegado hasta allí, de cómo dos vidas que parecían separadas por circunstancias inesperadas encontraron un camino común. Lo que comenzó como una curiosidad, un encuentro accidental, se convirtió en un vínculo que nos llenaba de tranquilidad y emoción al mismo tiempo. Aprendimos a disfrutar de cada instante, a valorar cada momento compartido sin necesidad de palabras grandilocuentes. Había algo en su presencia que me hacía sentir completa, y algo en mí que le ofrecía consuelo y compañía, un refugio donde ambos podíamos ser vulnerables y fuertes a la vez. Al final, entendí que la vida a veces nos lleva por caminos inesperados. Lo que parecía un accidente, un momento incómodo, se transformó en algo profundo y significativo. Y aunque nuestras historias personales hubieran tenido giros dolorosos, habíamos encontrado en el otro una forma de redención, de alegría silenciosa y de conexión auténtica. Ese día comprendí que el amor y la cercanía no siempre siguen reglas, pero cuando son genuinos, se sienten imposibles de ignorar.